Sección número 1. Alicia empezaba a cansarse de estar sentada en el banco al lado de su hermana sin hacer nada. Una o dos veces había echado una mirada al libro que estaba leyendo ésta, pero el libro no tenía estampas ni conversaciones. ¿Y para qué sirve un libro sin estampas ni conversaciones?, se preguntó a sí misma. Estaba pensando con bastante trabajo porque el calor del día le daba sueño y estaba medio adormilada si el gusto de hacer una cadena de margaritas merecía la pena de ir a cogerlas, cuando de pronto pasó corriendo por su lado un conejo blanco con ojitos rojos. Esto no tenía nada de particular y por lo tanto Alicia no hubiera hecho caso del animalito, aun cuando éste iba hablando solo y diciendo: Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando Alicia recordó esto más adelante, pensó que debía haberle causado extrañeza, pero entonces le pareció completamente natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y apresuró el paso, Alicia se puso de pie, porque jamás había visto un conejo con chaleco y con reloj, y echó a correr tras de él por el campo, alcanzándole a tiempo para ver que se metía en la amplia boca de una madriguera que había bajo el seto. Alicia se metió también en la madriguera sin pensar si podría salir. La madriguera se extendía en línea recta como un túnel para terminar bruscamente en un pozo, al cual cayó Alicia sin poder remediarlo. O el pozo era muy hondo o Alicia caía muy despacio, porque según iba descendiendo tenía tiempo de mirarlo todo y pensar en qué pararía aquello. Primeramente miró hacia abajo, pero no pudo ver el fondo, porque estaba muy oscuro. Luego miró a las paredes del pozo y vio que estaban llenas de armarios y de estantes llenos de libros. Acá y allá veíanse mapas y cuadros colgados. Al pasar, cogió de un estante un tarro, en cuya etiqueta se leía mermelada de naranja, pero con gran sentimiento vio que estaba vacío. No lo tiró por temor de que matase a cualquiera que anduviese por el fondo del pozo, pero como no tenía ganas de ir cargada, lo dejó al pasar en otro estante. Pues, señor, dijo Alicia para sus adentros, después de una caída como esta, me va a importar muy poco rodar por una escalera. Qué valiente me van a creer en casa, porque yo no he de decir nada aunque me caiga del tejado. Esto era muy verosímil. Abajo, 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 no se acabaría nunca la caída. ¿Cuántos kilómetros habré caído ya?, dijo en voz alta. Debo de estar muy cerca del centro de la tierra, y en ese caso habré recorrido en la caída unos 630 y tantos mil kilómetros. Como veis, Alicia había aprendido en el colegio varias cosas como esta, y aunque no era la ocasión más oportuna de demostrar sus conocimientos porque no había nadie que la oyese, siempre es bueno recordar las lecciones. Sí, esa debe ser la distancia. Pero, ¿desde qué latitud y desde qué longitud habré caído? Alicia no tenía la menor idea de lo que era latitud ni de lo que era longitud, pero le sonaban bien estas palabras. Al poco rato volvió a hablar consigo misma. Caeré en línea recta a través de la tierra. ¿Cuánto me voy a reír si voy a parar entre esa gente que anda cabeza abajo? Creo que se llaman los
antipáticos. Alicia se alegró esta vez de que no hubiese nadie escuchando, porque no le sonaba bien esta palabra y le parecía que estaba equivocada. Bueno, ya le preguntaré a ellos cómo se llama su tierra. Señora, ¿tiene usted la bondad de decirme si esto es Australia o Nueva Zelandia? Alicia quería ser cortés. Cualquiera anda con cortesías mientras se está cayendo, ¿verdad? Pero no, va a decir, qué niña tan ignorante. No, no se lo pregunto. Quizás vea escrito el nombre en alguna parte. Abajo, 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 como Alicia no tenía nada que hacer, volvió a ponerse a hablar. Dina va a echarme mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Supongo que se acordarán de darle su platito de leche a la hora del té. Ay, Dina, cuánto me alegraría que estuvieras bajando conmigo. En el aire no creo que encontrases ratones, pero acaso pudieras cazar un murciélago, que son muy parecidos a los ratones, ¿sabes? Pero ¿comen murciélagos los gatos? Yo no lo sé. Al llegar aquí, Alicia empezó a sentir sueño y siguió diciendo adormilada: ¿comen murciélagos los gatos? Y otras veces decía: ¿comen gatos los murciélagos? Porque, como no podía contestarse a ninguna de las dos preguntas, le daba lo mismo decirlo de un modo que de otro. Sentía que estaba dormitando y había empezado a soñar que iba de la mano con Dina y que le estaba diciendo: dime la verdad, Dina, ¿te has comido algún murciélago alguna vez? Cuando de pronto, ¡paf!, cayó sobre un montón de ramas y de hojas secas y se acabó la caída. Alicia no se hizo ningún daño. Inmediatamente se levantó y miró hacia arriba, pero todo estaba muy oscuro. Ante ella se extendía otro largo pasillo por el cual corría el conejo blanco. No había un momento que perder. Alicia corrió como el viento y le alcanzó a tiempo para oírle decir al doblar un recodo del pasillo: por mis orejas y por mis bigotes voy a llegar tarde. Alicia estaba muy cerca de él cuando dobló el recodo, pero el conejo había desaparecido y ella se encontró en un salón largo y bajo de techo, del cual pendía una fila de luces que lo iluminaban. El salón tenía muchas puertas, pero estaban cerradas todas con llave, y Alicia se quedó muy triste sin saber cómo podría salir de allí. De pronto se fijó en una mesita de 3 patas, toda de cristal. En la mesita no había nada más que una llavecita de oro, y Alicia supuso que pertenecería a alguna de las puertas del salón. Pero, ¡ay!, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, porque no pudo abrir ninguna. Sin embargo, al hacer esta segunda requisa de las puertas, se fijó en unas cortinitas que no había visto antes y que cubrían una puertecita de unos 40 centímetros de alto. Alicia probó la llave y vio con gran alegría que era de aquella cerradura. Abierta la puertecita, Alicia vio que daba acceso a un pasillito no mucho mayor que un agujero de ratones. Arrodillóse para mirar bien y vio que el pasillo conducía al jardín más precioso que había visto en su vida. Cuánto hubiera dado por poder salir del oscuro salón y pasearse entre las alegres flores y las claras fuentes que se veían en el jardín. Pero por la puerta no le cabía ni la cabeza. Aunque pudiera meter la cabeza, no me serviría de nada sin los hombros, pensó Alicia. Si pudiera achicarme como un telescopio, tal vez pudiera,
pero no sé cómo empezar. Como le habían ocurrido en tan poco tiempo tantas cosas extraordinarias, Alicia empezaba a creer que había muy pocas que fueran realmente imposibles. Como hubiera sido una tontería esperar sentada en la puerta, Alicia volvió al lado de la mesa, por si había otra llave o algún libro de reglas para achicar a las personas como los telescopios. Esta vez encontró un frasquito que antes no estaba y que tenía atada al cuello con un hilo una cartulina con este letrero bonitamente impreso: bébeme. Esto de bébeme estaba muy bien, pero Alicia era demasiado lista para no hacerlo de buenas a primeras. Primeramente, veamos si tiene otra etiqueta que diga veneno, pensó, porque había leído algunos cuentos de niños que habían sido asados y comidos por bestias feroces y otras cosas no menos desagradables, y todo por no haber tenido presentes las reglas que sus amigos les habían enseñado, como por ejemplo la de que si se coge un hierro hecho ascua se quema uno, y la de que si se corta uno con una navaja sangra generalmente la herida. Alicia no había olvidado que tarde o temprano suele costar caro beber lo que encierran las botellas que tienen el letrero veneno. Pero el frasquito no tenía tal letrero, y por lo tanto Alicia se atrevió a probarlo, y como le pareció bastante agradable, sabía algo así como una mezcla de tarta de cerezas, flan, piña, pavo trufado, bombones y tostadas de manteca. Dio fin de todo. «¡Qué cosa tan rara siento!», exclamó Alicia. «Debo de estar achicándome, como un telescopio». Así era, en efecto. No medía más de 20 centímetros de altura, y se puso muy contenta pensando que tenía la estatura necesaria para pasar por la puertecita que daba acceso al delicioso jardín. Pero, ¡ay! Cuando la pobre Alicia se acercó a la puerta, cayó en la cuenta de que se le había olvidado la llavecita de oro y que no podía cogerla porque estaba encima de la mesa y no alcanzaba. La veía perfectamente a través del cristal e intentó gatear por una pata de la mesa, pero estaba muy escurridiza, y cuando se cansó de hacer tentativas, la niñita se sentó y rompió a llorar. Al poco rato tropezó su mirada con una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La cogió y la abrió, y vio que contenía un pastel con el letrero «Cómeme», formado por pasas de Corinto. «Bueno, me lo comeré», dijo Alicia. «Si me hace crecer, podré alcanzar la llave, y si me achica más, podré pasar por debajo de la puerta. De todos modos, conseguiré ir al jardín. Me tiene sin cuidado lo demás». Comió un bocadito y se preguntó a sí misma con ansiedad: «¿Voy hacia arriba? ¿Voy hacia abajo?», poniéndose la mano encima de la cabeza para ver si estaba creciendo, pero se quedó muy sorprendida al notar que seguía del mismo tamaño. Claro que esto es lo que ocurre generalmente cuando se comen pasteles, pero Alicia se había acostumbrado de tal modo a las cosas extraordinarias que le parecía aburrido y tonto que ocurrieran del modo corriente. Siguió comiendo y no tardó en dar fin del pastel. «Qué curioso es esto», exclamó. «Me estoy alargando como nunca. Adiós, pies míos», porque al mirarlos casi no alcanzaba a verlos de lejos que estaban. «Ay, mis piececitos, ¿cómo os pondré los calcetines y los zapatos ahora? No voy a alcanzar. Pero
estáis demasiado lejos para preocuparme de vosotros. Arreglaos como Dios os dé a entender. Sin embargo, Alicia se quedó pensativa. A ver si por no tratarlos bien se niegan a llevarme a donde necesito ir. Voy a contentarlos. Piececitos míos, ricos, oíd. Cuando llegue Pascua os compraré un par de zapatos nuevos muy bonitos. En aquel momento dio con la cabeza en el techo del salón y tuvo que inclinar el cuerpo porque medía más de 3 metros de alto. Enseguida cogió la llavecita de oro y se dirigió a la puertecita del jardín. Pobre Alicia, todo lo que pudo hacer fue tenderse en el suelo y mirar el jardín con un ojo. Pasar por la puerta era más imposible que nunca. Alicia se sentó llorando otra vez. No sé cómo no te da vergüenza llorar, tan grandota, dijo la niña regañándose a sí misma. Cállate, ahora verás. Pero, naturalmente, no pudo ver más que el enorme tamaño de su cuerpo, y siguió echando litros y litros de lágrimas hasta formar en torno suyo un lago de 10 centímetros de profundidad, que ocupaba medio salón. Al poco rato oyó a lo lejos pasitos y se apresuró a secarse los ojos para ver quién venía. Era el conejo blanco, que volvía espléndidamente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía a toda prisa murmurando casi entre dientes. ¿Qué dirá la duquesa? Se va a enfadar por haberla hecho esperar tanto. Alicia, en su desesperación, estaba dispuesta a pedir auxilio al primero que se presentase, por lo cual, apenas se acercó el conejo, le dijo con voz tímida: Caballero, si tuviera usted la bondad. El conejo se estremeció violentamente, dejó caer los guantes y el abanico y desapareció en la oscuridad corriendo como alma que lleva el diablo. Alicia cogió el abanico y los guantes y, como hacía bastante calor en el salón, se puso a abanicarse diciendo: Dios mío, qué extraño es todo lo que sucede hoy. Todavía ayer ocurrían las cosas como de costumbre. ¿Me habrán cambiado esta noche? Veamos. ¿Era yo la misma cuando me levanté esta mañana? Casi estoy por decir que me sentía algo diferente, pero si no soy yo la misma, ¿quién soy? Esto sí que es un problema. A continuación, empezó a recordar todas las niñas de su misma edad que conocía, para ver si había sido cambiada por alguna de ellas. Pues María no soy, dijo, porque María tiene el pelo rizado y yo no tengo rizos. Tampoco soy Isabel, porque yo sé de todo y ¡pah! Ella sabe muy poco. Además, ella es ella y yo soy yo. ¡Qué rompecabezas este! Voy a ver si sé todas las cosas que sabía. Veamos. 4 por 5, 12. 4 por 6, 13. 4 por 7. A este paso no voy a llegar nunca a 20. Bueno, pero la tabla de multiplicar tiene poca importancia. Veremos la geografía. Londres es la capital de París. París es la capital de Madrid. Y Madrid... no es así. Me equivoco. Me deben de haber cambiado por Isabel. Me acordaré de las fábulas. Bebiendo un gato en el Nilo, al mismo tiempo gruñía. No rebuznes, le decía, un precioso cocodrilo. No es así la fábula. Creo que era un perro el que bebía. Decididamente. Por lo torpe, debo de ser Isabel. Se miró las manos
y se quedó sorprendida al ver que mientras hablaba a solas se había puesto un guante del conejo y le sentaba bien a pesar de su pequeñez. ¿Cómo habré hecho esto?, pensó. Debo de estar achicándome otra vez. Se levantó y acercándose a la mesa para medirse con ella, vio que ya no tenía más de 60 centímetros de estatura y que se estaba achicando rápidamente. Con la sorpresa que esto le causó, dejó caer el abanico y descubrió que era él el causante de la transformación. De buena me he librado, dijo Alicia, bastante asustada por el repentino cambio, pero contenta de verse viva todavía. Ahora voy al jardín. Y corrió la puertecita. Pero, ¡ay!, se había cerrado y la llavecita de oro estaba encima de la mesa como antes. Esto va de mal en peor, pensó la pobre niña. Nunca he sido tan chiquitina como ahora, y esto no es bueno. Al decir estas palabras, se escurrió y ¡plaf! Se vio metida hasta el cuello en agua salada. Al pronto creyó que se había caído al mar. No voy a poder volver a mi casa en el tren, pensó, pero no tardó en advertir que donde se había caído era en el lago de lágrimas que había llorado cuando tenía 3 metros de altura. ¿Por qué habré llorado tanto?, dijo Alicia nadando y buscando la orilla. Por llorona voy a sufrir el castigo de ahogarme en mis lágrimas. ¡Qué cosa más rara! Pero hoy es raro todo. En aquel instante oyó caer algo a la laguna a poca distancia y nadó en la dirección del ruido para ver qué era. Al principio pensó que debía de ser algún hipopótamo o alguna morsa, pero recordó la pequeñez actual de su cuerpo y no tardó en descubrir que quien se había caído al agua era un ratón. ¿Convendría decirle algo a este ratón?, pensó Alicia. Es hoy tan extraordinario todo, que no sería extraño tampoco que ese ratón supiera hablar. Nada se pierde con probar. Y comenzó a decirle: Señor ratón, ¿sabe usted cómo se sale de este lago? Estoy harta ya de nadar. El ratón la miró con cierto aire inquisitivo y guiñó los ojillos, pero no dijo nada. Tal vez no me habrá entendido, pensó Alicia. Le hablaré en otro idioma. Y añadió: «Où est ma chatte?», que era la primera frase de los temas de su gramática francesa. El ratón dio un brinco y se puso trémulo de miedo. «Ay, usted perdone», exclamó precipitadamente Alicia, sintiendo haber molestado al pobre animalito. «Se me había olvidado que a ustedes no les gustan los gatos». «¡Claro que no nos gustan los gatos!», exclamó el ratón con ira. «¿Te gustaría a ti si fueras como yo?». «Probablemente no», repuso Alicia con tono conciliador. «No se enfade usted. Sin embargo, me gustaría que conociese usted a mi gata Dina. Solo con verla me parece que le serían simpáticos los gatos». Y como si hablase a solas, Alicia añadió, nadando perezosamente: «Qué mona está cuando se sienta delante de la chimenea y se lame las patitas y se lava la cara. Da gusto acariciarla, y además es una gran cazadora de ratones. ¡Ay! Usted dispense», volvió a exclamar Alicia, porque esta vez se le habían puesto los pelos de punta al ratón, demostrando que se sentía realmente ofendido. «No hablaré más de ella si no le gusta a usted esta conversación». «¡Claro que no!», exclamó el ratón, temblando desde la punta del hociquito hasta el extremo de la cola. «En nuestra familia hemos aborrecido siempre a los gatos. Son unos asquerosos,
unos maleducados y unos dragones. Ya, ya, dijo Alicia precipitadamente para cambiar el asunto de la conversación. ¿Y los perros? ¿Le gustan a usted? El ratón no contestó, y Alicia continuó: cerca de mi casa vive un perrito muy mono. Me gustaría que lo viese. Es un terrier. Ratonero, creo que lo llaman a los de su casta. Trae todo lo que se le tira. Se está de pie, pide su comida y hace qué sé yo cuántas cosas. Su amo, que es labrador, dice que no lo vendería ni por 100 duros. Dice que mata todas las ratas que ve y... ¡ay!, exclamó Alicia con tono apesadumbrado. Ya le he molestado otra vez. Porque el ratón se alejaba nadando a toda prisa y agitando mucho el agua. Alicia le llamó con voz cariñosa: ratoncito, vuelva, vuelva. No hablaremos más de gatos ni de perros, si no quiere. Al oír esto, el ratón dio media vuelta y vino hacia Alicia. El animalito estaba pálido. De rabia, pensó Alicia, y dijo con voz baja y trémula: Vamos a la orilla. Allí te contaré mi historia y verás cómo tengo razón para aborrecer a los gatos y a los perros.